Muy bien, continuamos con nuestro curso de álgebra lineal 1. En esta ocasión seguimos estudiando la teoría de matrices. Ya en los videos anteriores, ¿verdad? Hemos visto las operaciones básicas entre matrices, ¿no? Vimos cómo se sumaban, cómo se multiplicaban las matrices, vimos que había una operación que era el producto por escalar, trabajamos con las potencias y hemos visto varias propiedades y ejemplos interesantes. Lo que vamos a hacer ahora es comenzar a centrarnos en la operación de multiplicación de matrices. Y bueno, como estamos tratando de ver operaciones, es común que uno piense, bueno, si tengo una multiplicación de matrices, debe haber alguna operación inversa a la multiplicación, ¿verdad? En los números reales nosotros sabemos que la operación inversa de la multiplicación, ¿verdad? En los reales es básicamente la división, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿habrá algo aquí en matrices que sea como una división de matrices? Bueno, en estricto rigor, no se pueden dividir dos matrices, ¿ok? Sin embargo, sí existe algo que se llama la matriz inversa y que viene a ser exactamente la idea de ser la operación inversa del producto. ¿Se fijan? Por lo tanto, la segunda sección que vamos a comenzar a trabajar tiene que ver con el estudio de la inversión de matrices. Lo ideal es que en esta sección podamos concluir algún método que nos permita hallar la matriz inversa de una matriz, si es que existe. ¿Ok? Vamos a ver que no siempre existe, pero hay que ver bajo qué condiciones podemos averiguar si existe o no. ¿Ok? Entonces vamos con la definición. Dice acá, sean A y B dos matrices cuadradas. ¿Ok? Cuando hablamos de matrices inversas, siempre estamos hablando de matrices cuadradas. Se dice que la matriz B es la matriz inversa de A si solamente si se cumple que cuando yo multiplico la matriz A por B a la izquierda o a la derecha, obtengo la identidad. Obtengo la identidad de orden n. ¿Se fijan? O sea, es tal cual lo que nosotros entendemos como una operación inversa, ¿no? Por ejemplo, los números reales, si pensamos en la multiplicación de números reales, ¿cuál es el inverso de 2? El inverso de 2 es un medio. ¿Por qué? Porque cuando yo multiplico 2 por un medio, tanto a derecha como a izquierda, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que de alguna manera se cancelan y obtenemos la identidad, ¿no? Obtenemos el uno. Bueno, con las matrices es exactamente lo mismo, ¿ok? Solamente que ahora esto está como adaptado aquí a nuestro nuevo universo de matrices, pero es la misma idea, ¿ya? Entonces, cuando pensamos en una matriz inversa, estamos pensando en una matriz que yo puedo multiplicar por cualquiera de los dos lados, por izquierda o por derecha, y que en cualquiera de esos casos me entrega la matriz idéntica. ¿Ok? Fíjense que esto es bastante interesante porque nosotros sabemos que en general el producto de matrices no conmuta. En general, si yo multiplico una matriz A por B, eso generalmente es distinto de multiplicar la matriz B por A. Sin embargo, si es que existe la matriz inversa, siempre van a conmutar. ¿Ya? Así que eso es como algo bastante interesante. Bueno, vamos aquí, sigamos leyendo. Dice, diremos que una matriz A es invertible y también se usa el término regular o no singular, ¿ya? Sí, solamente sí existe su inversa, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de una matriz invertible o una matriz regular o una matriz no singular, nos estamos refiriendo a una matriz que tiene inversa, ¿ya? Es decir, que existe la matriz inversa que cuando yo la multiplico por A, me entrega la matriz Y. ¿Ya? Bien, insisto, no siempre existe esta matriz, ya no siempre existe y de hecho no es tan sencillo encontrarla en primer momento. Lo ideal es que podamos desarrollar algún método, ¿verdad?, que nos permita encontrar la matriz inversa. Por el momento no tenemos ningún método, ¿sí? Pero lo ideal es que podamos encontrar alguna metodología que nos permita hallar esa matriz inversa, ojalá sin tanta complejidad. Bien, entonces vamos viendo algunos resultados. Primer resultado, y este es un teorema, el primer teorema dice lo siguiente. Sea A una matriz cuadrada de orden n. Dice acá, si existe una matriz inversa de A, entonces ella es única. Ah, este teorema es súper interesante porque me está diciendo que si yo tengo una matriz y esa matriz llegase a tener inversa, entonces esa inversa es única. O sea, una matriz no tiene dos inversas, no tiene tres inversas, no, tiene solamente una única matriz. Y como tiene una única matriz inversa, le podemos poner una notación. Y la notación que vamos a utilizar es a la menos 1. ¿Se fijan? O sea, que si yo tengo una matriz, ¿verdad? A, y esa matriz tiene inversa, la inversa de A la vamos a denotar por a la menos 1. ¿Sí? Esa va a ser nuestra matriz inversa.
¿Fijan? Esa va a ser la notación que vamos a estar utilizando. Bueno, vamos a probar esto, ¿no? Y demostrar este teorema. O sea, esto no lo vamos a creer. Pero la verdad es que es bastante sencillo de hacer la demostración. Vamos a ver aquí con la demostración del teorema. Ya, entonces, supongamos que yo tengo una matriz A de orden n, y supongamos que esta matriz tiene inversa, ¿ya? Y lo que yo quiero probar es que es única. Entonces, lo que yo quiero hacer aquí básicamente es demostrar unicidad. Lo que uno hace generalmente en matemáticas, esta es como una técnica súper estándar en matemáticas. Siempre que uno quiere demostrar unicidad, lo que uno hace es hacerlo por contradicción. Supongamos que la matriz A tiene más de una matriz inversa y que esas matrices son distintas. Entonces uno juega, hace algunas operaciones y finalmente concluye que esas matrices en realidad no eran distintas, sino que en realidad eran la misma y por lo tanto hay una única matriz inversa. Entonces vamos a hacer esa prueba. ¿Ya? Supongamos entonces que es una matriz cuadrada y supongamos que esta matriz tiene dos inversas. ¿Sí? Supongamos que A tiene dos inversas y supongamos que son B y C. ¿Ok? Ambas son matrices inversas de A. ¿Ok? A ver, entonces antes de comenzar, ¿qué significa que B sea matriz inversa de A? Bueno, si B es inversa de A, significa que cuando yo hago la multiplicación A por B o la multiplicación B por A, en cualquier caso yo obtengo la identidad, ¿verdad? Eso significa que B sea inversa de A. Y lo mismo con C. Si C es inversa de A, significa que cuando yo multiplico A por C o multiplico C por A, en cualquier caso obtengo la identidad. Ya, pero yo quiero demostrar que la matriz A y la matriz B son iguales, ¿verdad? Esa es la idea, ¿no? O sea, estamos suponiendo que A tiene dos inversas distintas y en realidad vamos a demostrar que es la misma. Entonces, no hay dos distintas, sino que había una sola nomás. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, fíjense, me voy a tomar de aquí, de la primera parte, de esta. Yo sé que A por B es igual a la identidad, ¿verdad? Lo voy a escribir acá. Yo sé que la matriz A por B es lo mismo que la matriz identidad. Bueno, lo que voy a hacer aquí es multiplicar a ambos lados por la matriz C. Entonces multiplico por C a la izquierda, me queda C por AB, y a la derecha me queda C por la matriz identidad, ¿verdad? Ahora fíjense que aquí tengo un producto de tres matrices. Ah, pero nosotros demostramos, ¿verdad?, que el producto de matrices es asociativo. Esa fue una demostración que hicimos cuando vimos las propiedades del producto. Por lo tanto, escribir C por A por B, eso es lo mismo que escribir C por A por B, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que el producto es asociativo. Y aquí estoy multiplicando C por la identidad. Ah, pero nosotros sabemos que multiplicar por la identidad no hace nada, ¿verdad? C por la identidad es la misma matriz C. Ok. Ahora fíjense aquí, ¿cuánto es la matriz C por A? Bueno, nosotros estábamos suponiendo que C era inversa de A. Por lo tanto, yo sé que cuando multiplico C por A, llego a la identidad. ¿Se fijan? Por lo tanto, C por A, yo sé que es la identidad por la matriz B. Y eso es igual a C. Y otra vez, ¿qué ocurre acá? Que yo sé que cualquier matriz que multiplique por la identidad me deja la misma matriz. Por lo tanto, me dice que B es igual a C. Y ahí se concluye la demostración, ¿verdad? Ahí concluimos porque, ¿qué fue lo que sucedió? Que partí suponiendo que A tenía dos matrices inversas, que era la matriz B y la matriz C, y en realidad me acabo de dar cuenta que esas dos inversas en realidad son la misma matriz, o sea, no es que haya otra inversa distinta, sino que son exactamente las mismas matrices. Por lo tanto, hemos concluido que la inversa es única, y como es única, podemos darle esa notación. ¿Se fijan? Bien, tenemos entonces aquí ya el concepto de matriz inversa, ¿verdad? Y ya sabemos que la matriz inversa es única. Bueno, insisto, tenemos que tratar de desarrollar algún método que nos permita encontrar esa matriz inversa, si es que existe, ¿verdad? Por el momento, la verdad es que no tenemos herramientas todavía para llegar a calcular el método que nos permita encontrar la inversa. Pero la idea es que conforme vayamos avanzando, podamos ir añadiendo un poquito de teoría hasta que podamos encontrar el método, que finalmente va a ser el famoso método de Gauss. ¿Ok? Vamos a llegar a ese método, pero primero tenemos que pasar por un par de etapas. ¿Ok? Entonces, por el momento, estamos estudiando el concepto de inversión y más adelante vamos a ver cómo se encuentra. Entonces, por el momento, lo que vamos a hacer es demostrar algunas propiedades. ¿Ok? Vamos entonces con la proposición 5. Aquí son algunas propiedades de la matriz inversa. Entonces dice lo siguiente: sean A, A1, A2 hasta A sub K
matrices cuadradas invertibles. Supongamos que todas esas matrices son invertibles. Entonces, fíjense, se cumplen las siguientes propiedades. A ver, tenemos tres propiedades interesantes. La primera propiedad me dice que cuando yo multiplico esas matrices, ¿verdad? Y al producto le saco la inversa, esto va a ser exactamente igual a la inversa, o más bien dicho, al producto de las inversas. ¿Se fijan? O sea, que si yo, por ejemplo, multiplico A1 por A2 por A3 y a esta multiplicación yo le saco la inversa, eso es lo mismo que yo multiplique las inversas de cada matriz. A3 inversa por A2 inversa por A1 inversa. Fíjense que tienen que tener cuidado. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que las matrices se ponen como al revés. Se dan cuenta, aquí yo voy desde la matriz 1 hacia la matriz 3 y cuando le saco la inversa, voy desde la matriz 3 hacia la matriz 1. O sea, va a ser la inversa de la matriz 3 por la inversa de la matriz 2 y por la inversa de la matriz 1. Ya tienen que tener orden en esto porque recuerden que el producto de matrices no es conmutativo. Por lo tanto, aquí yo no puedo llegar y desordenar esto. Yo no puedo decir que eso es lo mismo que A1 inverso por A2 inverso por A3 inverso, porque eso no es cierto. Acuérdense que el producto no es conmutativo. Por lo tanto, aquí sí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Ok? Bien, entonces esa es la primera propiedad. Me dice que siempre que yo quiera multiplicar muchas matrices y sacar la inversa, eso es lo mismo que sacar la inversa de cada una de las matrices y ir multiplicando, pero en el orden al revés, por decirlo de alguna manera. La segunda propiedad tiene que ver con las propiedades de las potencias. Recuerden que también trabajamos potencias aquí en matrices, que dice que si yo tengo una potencia a elevado a s y a esa potencia le saco la inversa, aquí de alguna manera yo puedo conmutar esto. ¿Se fijan? O sea que esto es lo mismo que yo primero a la matriz le saque la inversa y después le calcule la potencia. ¿Se fijan? Eso es lo que me está diciendo la propiedad. Insisto, esta propiedad dice que si yo a una matriz le saco una potencia y después a ese resultado le saco la inversa, es lo mismo que yo primero saque la inversa y después, ¿cierto? Saquemos la potencia de esa matriz. ¿Ya? Una propiedad que va a ser bastante útil en algunas pruebas. Por último, el tercer enunciado dice que si yo tengo alfa por A, ¿verdad? Que eso es un escalar por A, y a eso yo le saco la inversa, es lo mismo que yo haga la inversa del escalar por la inversa de la matriz. Obviamente considerando un escalar no nulo, ¿verdad? Porque este A a la menos 1 es lo mismo que 1 partido en alfa por A a la menos 1. Entonces ahí alfa debe ser distinto de 0. Por eso aquí decimos que alfa es un número real, no nulo. ¿Ok? Bien, entonces vamos a hacer la demostración de estas propiedades. Vamos a hacer la demostración. Vamos a hacer la demostración y vamos a partir haciendo la demostración de la U. ¿Ya? La primera propiedad, la demostración se hace por inducción. ¿Sí? Entonces vamos aquí a hacer la demostración por inducción, donde n va a ser mayor o igual que 2. ¿Ok? Vamos a partir con un caso base de 2. Porque el caso base cuando n es 1 es como muy trivial, ¿no? O sea, aquí lo que me está diciendo es que A1 inversa es lo mismo que A1 inversa. Claro, evidentemente eso es lo mismo, ¿verdad? Entonces, no hay problema con eso. La idea es, vamos a probar desde 2 en adelante. Bien, entonces vamos con el caso base em, para n igual a 2. Entonces supongamos que yo tengo un producto de dos matrices, A1 por A2, y quiero determinar la inversa de esta matriz. Bueno, la inversa de esta matriz producto, A1 por A2, va a ser una matriz B, tal que cuando yo la multiplico por la derecha o por la izquierda, ¿verdad? Me da la identidad, ¿verdad? Esa es la definición, ¿verdad? La inversa de una matriz es aquella matriz que cuando tú la multiplicas tanto por la derecha como por la izquierda, llegamos a la matriz idéntica. Entonces, vamos a ver aquí qué obtenemos. Bueno, fíjese, voy a partir acá. Eso lo voy a hacer acá. A1 por A2 por B y eso es igual a la identidad de orden. A ver, vamos a tratar de encontrar cuánto vale esta matriz B, que es la inversa del producto A1 por A2. Bueno, fíjense que aquí tengo un producto de tres matrices y nosotros ya demostramos que el producto es asociativo. Así que esto es lo mismo que A1 por A2 por B y eso es igual a la identidad.
Ah, pero acuérdense que esta matriz A1 es invertible, porque aquí el enunciado me decía, supongamos que A1, A2, todas las matrices A son invertibles. ¿Se fijan? Por tanto, esta matriz A es invertible, existe la inversa. Y ya también sabemos que es única, ¿verdad? Entonces voy a multiplicar por la inversa de A, que ya le pusimos notación, ¿no? Es A a la menos 1. Entonces multiplico por la inversa de A la izquierda. Entonces me queda A a la menos 1 por A1 por A2 por B. Eso es igual a la menos 1 por la identidad. Bueno, otra vez, aquí ya sabemos que el producto de matrices es asociativo, así que aquí yo puedo asociar estas dos matrices. Entonces me va a quedar A1 menos 1 por A1 por la matriz A2. Y eso es igual a la matriz inversa de A por la identidad. Ah, bueno, nosotros sabemos que la matriz inversa de A por la identidad es la misma matriz inversa, ¿verdad? Y nos queda así. Ok, ¿qué más sabemos? Ah, fíjense acá. Bueno, esa era A1, ¿verdad? Voy a poner aquí A1. A me falta poner el numerito para no confundirnos. Bueno, ¿qué ocurre? Que aquí yo sé que A por su inversa es la identidad. ¿Se fijan? Por lo tanto, eso ahí es simplemente la matriz de identidad. Voy a continuar acá. Entonces me queda la identidad de orden n con la matriz A2 por B es igual a 1 inverso. Otra vez, aquí cualquier matriz que sea multiplicada por la identidad es la misma matriz. Así que me queda A2 por B es igual a 1 a la menos 1. A2 también es una matriz invertible, por lo tanto puedo multiplicar a ambos lados por la inversa de 2, ¿verdad? Entonces me va a quedar A2 inversa por A2 por B es igual a 2 inversa por A1 inversa. Aquí puedo asociar, ¿verdad? Ahí me va a quedar A2 inversa por A2, para A2, que eso ya sabemos que es la identidad, y ahí va a quedar la identidad por B, y eso es simplemente B. Entonces B simplemente es A2 inversa por A1 inversa. Esa es la matriz B. Ah, pero recuerden que la matriz B, nosotros habíamos dicho que era la inversa de A1 por A2. Entonces, eso significa que la inversa de la matriz A1 por A2 es la matriz B, y la matriz B, fíjense, es igual a A2 a la menos 1 por A1 a la menos 1. Entonces ahí tenemos probado el caso base. Se dan cuenta que efectivamente, ¿verdad? La inversa del producto es el producto de las inversas y se ponen en el orden al revés, en el orden contrario. Aquí tengo A1 a 2 y aquí tengo A2 a 1. ¿Se fijan? Cuando hacemos la inversa se cambia de orden. ¿Ya? Entonces ahí tenemos probado el caso base. ¿Ok? Eventualmente usted podría corroborar el valor de B con la segunda y va a llegar exactamente a lo mismo. ¿Ok? Entonces ya tenemos probado el caso base. Vamos ahora a considerar el paso inductivo. ¿Ya? Lo voy a hacer en una nueva hoja. Lo voy a hacer en una nueva hoja. Voy a poner aquí paso inductivo. Supongamos que la propiedad es verdadera para em, n matrices. ¿Sí? Supongamos que aquí está mi hipótesis, ¿verdad? La hipótesis es que la propiedad es válida para el producto de n matrices. Es decir, que A1 por A2 por bla, 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 por AN inverso, vamos a suponer que es lo mismo que AN inverso por bla, 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 por A2 inverso por A1 inverso. ¿Sí? Estamos suponiendo que la propiedad es válida para n matrices. Y ahora lo que tenemos que hacer es probarlo para n más 1 matrices. ¿Ya? Entonces, consideremos la siguiente expresión. Bien, vamos a calcular la inversa de n más 1 matrices. O sea, aquí va a ser A1 por A2 por bla, 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 por AN por AN más 1 a la inversa. Bien, esto es igual a ¿quién? Bueno, nosotros, insisto, ya sabemos que el producto de matrices es asociativo. Por lo tanto, yo podría asociar todas las primeras matrices, las primeras n matrices, y dejarla como una sola, y dejarla a n más 1 aparte solita. O sea, esto yo lo podría escribir como A1 por A2 por bla, 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 por AN por AN más 1 a la inversa. Entonces, fíjense que aquí lo que yo tengo es un producto de dos matrices. Estoy calculando la inversa de un producto de dos matrices.
Porque fíjense que este producto finalmente va a ser una sola matriz, ¿verdad? Cuando ustedes efectúen ese producto van a llegar a una única matriz. Y el caso base me decía que el producto, ¿verdad? La inversa del producto de dos matrices es lo mismo que a n más 1 inverso por a1 por a2 por bla, 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 por a n inverso, ¿verdad? ¿Qué nos decía el caso base? Que si yo quiero calcularle la inversa a un producto de dos matrices, va a ser la inversa de la segunda por la inversa de la primera. Pero fíjate que ahora me apareció eso. Bueno, podríamos utilizar la hipótesis de inducción, ¿verdad? ¿Y qué nos dice la hipótesis de inducción? Bueno, aquí ese a sub n más 1 a la menos 1 lo mantenemos. A sub n más 1 a la menos 1. Y esto de aquí, ¿qué me dice la hipótesis de inducción? Que la inversa de a1 por a2 por a n es lo mismo que la inversa de a n por a n menos 1 y así vamos hacia atrás. O sea, eso va a ser lo mismo que a n inversa por bla, 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 por a2 inversa, por a1 inversa. Y fíjense, con eso entonces hemos finalizado la demostración. ¿Se fijan? Con eso se finaliza inmediatamente la demostración porque ya hemos probado que la propiedad también es válida para n más 1. ¿Sí? También es válida para n más 1. ¿Se fijan? O sea, efectivamente el producto de n más 1 matrices, al sacarle la inversa, es la inversa del producto de las matrices y fíjense que siempre se ponen como en el orden al revés, en el orden inverso. ¿Se fijan? Por lo tanto, con eso ya tenemos demostrada, ¿verdad? Esta primera propiedad, que se hace por inducción matemática. Bien, entonces aquí la primera prueba ya está lista. Vamos con la segunda, que la segunda también se hace por inducción, pero es bastante más sencillo, creo que uno avanza más rápido. La segunda dice que a a la s a la menos 1 es igual a la menos 1 a la s para todo s natural. Entonces vamos aquí a hacer la demostración de la propiedad 2. ¿Ok? Vamos con la demostración de la propiedad 2. Entonces la voy a anotar acá. Esto es lo mismo que tenemos que demostrar que a la s a la menos 1 es lo mismo que a la menos 1 a la s para todo s natural. Entonces, naturalmente, lo vamos a hacer por inducción matemática, ¿verdad? Porque nos están pidiendo probar una propiedad para todos los naturales. Entonces, vamos con el caso base. Caso base. El caso base lo vamos a tomar cuando s vale 1. Bueno, fíjense que esto es bastante trivial porque nos va a quedar a la 1 elevado a menos 1. Ustedes saben que toda matriz elevado a 1 es la misma matriz, así que me queda a la menos 1. Y fíjense que esta matriz, cualquier matriz, es igual a la misma matriz elevado a 1. Así que eso lo puedo escribir como a la menos 1 elevado a 1. Entonces, efectivamente, fíjense que tenemos la demostración para el caso baselista, porque aquí, fíjense que ahí los exponentes como que se intercambiaron de orden. ¿Se fijan? Se intercambiaron de orden. Eso es lo que nos está diciendo de alguna manera esta propiedad. Sí, así que el caso base es muy, muy sencillo. Y el paso inductivo, la verdad que también es bastante sencillo. Así que vamos con el paso base. O como más bien dicho, con el paso inductivo. Paso inductivo. Ya, supongamos que la propiedad es verdadera para n, para algún número natural n. ¿Sí? Es decir, supongamos que a la n a la menos 1 es lo mismo que a la menos 1 a la n. Ya, esta es mi hipótesis. Hipótesis de inducción. Y tengo que probarlo para n más 1. ¿Sí? Entonces vamos aquí con la demostración para n más 1. Esto aquí lo voy a separar. Y vamos con la demostración para n más 1. Entonces aquí me va a quedar a la n más 1 a la menos 1. Bueno, fíjense aquí, yo ya sé que a a la n más 1 no es otra cosa que a la n por a, ¿verdad? Esa es la definición que le habíamos dado a la potencia. Entonces eso es lo mismo que a la n por a, y todo eso a la menos 1. Pero recuerden ustedes que nosotros demostramos en la propiedad anterior que si nosotros queríamos hacer la inversa de un producto, era lo mismo que el producto de las inversas en el orden al revés. ¿Se fijan? Entonces aquí esto me va a quedar como la inversa de a por la inversa de a a la n. Entonces esto va a quedar lo mismo que a a la menos 1 por a a la n a la menos 1. Ok. Pero fíjense, esto que está acá, por hipótesis de inducción, yo estoy suponiendo
que eso es lo mismo que tener a la menos 1 a la n. ¿Se fijan? Entonces aquí yo puedo usar mi hipótesis de inducción y me queda a la menos 1 por a la menos 1 elevado a n. ¿Verdad? Nos queda de esa manera. Y ahora, fíjense que qué es lo que ocurre. Que aquí, esto que está acá, es lo mismo que tener a la menos 1 a la 1 por a la menos 1 a la n. O sea, tengo un producto de dos matrices con la misma base, por decirlo de alguna manera. ¿Se fijan? Con la misma base. Ah, y nosotros demostramos dentro de las propiedades de las potencias de matrices que ahí lo que uno hacía era mantener la base y sumar los exponentes, la misma propiedad que tenemos para los reales. Entonces esto va a ser a la menos 1 elevado a 1 más n. Y bueno, ustedes saben que 1 más n es lo mismo que n más 1, ¿no? Entonces esto va a ser lo mismo que a la menos 1 elevado a n más 1. Y con eso se ha demostrado esta propiedad. ¿Se fijan? Ahí tenemos probado el paso inductivo. Efectivamente, fíjense, pudimos intercambiar de orden los exponentes de alguna manera. ¿Ya? Así que esa propiedad es bastante interesante y va a ser bastante útil. Bien, vamos con la última propiedad, ¿verdad? Que nos falta demostrar. Aquí esta ya está probada. Y la última propiedad nos dice que alfa por a la menos 1 es lo mismo que alfa a la menos 1 por a la menos 1. ¿Sí? Entonces aquí vamos con la demostración 3. Y lo que tengo que probar es que alfa por a la menos 1 es lo mismo que alfa a la menos 1 por a la menos 1 para todo alfa en R asterisco. ¿Sí? Cuando hablamos de R asterisco me estoy refiriendo a todos los reales menos el 0. ¿Sí? Voy a ponerlo aquí. R asterisco es lo mismo que R menos el 0. ¿Sí? Esa notación generalmente se usa en grupos y en cosas así, en teoría de grupos, en álgebra en general. Ok, entonces ahí ya sabemos que alfa es un número real no nulo, o sea, no es el 0. Bien, vamos a ver si eso es cierto. Bueno, ¿qué es lo que tengo que encontrar aquí? Tengo que encontrar, de alguna manera, la inversa de la matriz alfa por A, ¿verdad? O sea, la pregunta es, ¿cuál es la inversa de la matriz alfa por A? Bueno, la inversa de la matriz alfa por A es una matriz B tal que cuando yo multiplico alfa por A por la matriz B, es lo mismo que multiplicar B por alfa por A, y eso me da la identidad, ¿verdad? Entonces, esta de aquí, esa es la matriz inversa de alfa por A. Entonces tengo que encontrarla. Bueno, entonces voy a tomar este pedacito igualado a la identidad. ¿Sí? Alfa por A por B es igual a la identidad y tengo que encontrar cuánto vale B. Bueno, fíjense que aquí lo primero que puedo hacer es aquí asociar estas matrices, ¿cierto? Estas son propiedades del producto por escalar que nosotros demostramos. Así que esto es lo mismo que alfa por A por B igual a la identidad. Bueno, lo que puedo hacer ahora a ambos lados es multiplicar por alfa a la menos 1. Como yo sé que alfa no es 0, entonces puedo multiplicar por alfa a la menos 1 a ambos lados sin problema. Entonces queda alfa a la menos 1 por alfa, por A por B es igual a alfa a la menos 1 por la identidad. Yo sé que alfa a la menos 1 por alfa, eso es lo mismo que 1 partido en alfa por alfa, y eso es 1. Así que aquí me va a quedar 1 por la matriz AB, que es la misma matriz AB. ¿Se fijan? Entonces me queda A por B, es alfa a la menos 1 por la identidad. Y ahora, como yo sé que A es una matriz invertible, porque eso era lo que suponíamos en la hipótesis, puedo multiplicar por la inversa de a izquierda. Entonces me va a quedar A a la menos 1 por A por B es igual a A la menos 1 por alfa a la menos 1 por la matriz identidad. Voy a continuar acá al lado. Aquí puedo asociar estas matrices. Entonces me queda A al menos 1 por A por B, y al lado derecho, bueno, ese es un escalar, así que podría dejarlo afuera, ¿verdad? Nosotros ya probamos unas propiedades de los escalares. Así que ese alfa a la menos 1 lo puedo dejar afuera y juntar el A a la menos 1 por la identidad. Ah, pero acuérdense que A a la menos 1 por la identidad es la misma a la menos 1, ¿verdad? Y aquí A a la menos 1 por A es la identidad. Por B es igual a alfa a la menos 1 por A a la menos 1, y B por la identidad es simplemente B. Alfa a la menos 1 por A a la menos 1. Ahí pillamos B. ¿Se fijan? Entonces, ¿quién era B? B era la matriz inversa de la matriz alfa por A. Entonces, eso significa que la inversa de alfa por A es simplemente la matriz que acabamos de encontrar acá. Alfa a la menos 1 por A a la menos 1. Y con eso se termina la demostración.
¿Se fijan? Es bastante sencillo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos varias propiedades interesantes, muy útiles que vamos a estar usando bastante a lo largo, digamos, de esta parte del estudio de matrices inversas. ¿Ya? Por el momento, fíjense que qué es lo que hemos hecho. Lo único que hemos hecho es hablar de la matriz inversa, demostramos que cuando existe es única, y ahora acabamos de probar tres propiedades, que son bastante importantes por lo demás. Pero fíjese que hasta el momento no tenemos un método para encontrar la matriz inversa, insisto. Tenemos que desarrollar un método que me permita llegar a la inversa, porque hasta el momento no tenemos ninguno. Ya, entonces la pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo encuentro un método o cómo construyo un método que me permita encontrar la inversa? Que por lo demás no es una tarea sencilla. Bueno, vamos a comenzar con eso. Y para eso vamos a definir lo que son las operaciones elementales fila. ¿Ya? Por el momento, quizás como que ustedes no se den cuenta un poquito de para qué va a servir esto, pero se van a dar cuenta más adelante, o si ya han estudiado álgebra lineal, ustedes ya saben cuál es la utilidad de esto, ¿verdad? Pero estas operaciones elementales fila que vamos a definir ahora, se van a dar cuenta que son súper importantes. ¿Ya? Y nos van a ayudar a encontrar la matriz inversa. Y de hecho nos van a ayudar a hacer muchas cosas más, pero las vamos a partir definiendo con la intención de poder desarrollar un método que me permita llegar a la matriz inversa. Entonces, vamos viendo cuál es la definición. Dice acá, sea A una matriz de orden M por N. Fíjense que estas operaciones se definen para cualquier matriz, no tiene por qué ser cuadrada. ¿Sí? Cualquier matriz. Puede ser de orden 2 por 3, 5 por 8, el orden que ustedes quieran. Llamaremos operaciones elementales fila, también abreviado OF, por operación elemental fila, sobre a cada una de las siguientes operaciones con las filas de la matriz A. ¿Sí? Por eso se llaman operaciones elementales fila, porque vamos a jugar con las filas de la matriz. Y tenemos principalmente tres operaciones elementales. La primera operación, que vamos a denotar F sub IJ, es el intercambio de la fila I con la fila J. O sea, una de las operaciones que le podemos hacer a una matriz es cambiarle las filas. ¿Se fijan? Por ejemplo, imagínense que yo tengo la matriz 2, 3, 1, 6, 0, 4, 1, 0, 0. Ya, y por alguna razón, imagínense que yo quiero que la última fila, la fila 3, ¿verdad? La quiero cambiar de orden con la fila 1. O sea, que quiero que esta fila aparezca acá y que esta fila aparezca acá abajo. Bueno, eso se puede hacer con una operación elemental fila. ¿Cuál sería la operación elemental fila? Bueno, lo que yo voy a hacer es que a la fila 1 la voy a intercambiar con la fila 3. ¿Se fijan? Eso se pone así, F de fila, y abajito ponen los índices de las filas que quieren cambiar. Aquí yo quiero cambiar la fila 1 con la 3. Entonces la de al medio se mantiene intacta. Fíjense que esa no la estamos moviendo, se va a seguir siendo la misma. Pero ahora cambio la fila 1 con la 3. Entonces la 3 pasa a ser la 1, 1, 0, 0, y la 1 pasa a ser la 3. 2, 3, 1. ¿Se fijan? Esa es una operación elemental fila. Una operación que le podemos hacer a las filas de una matriz es cambiarlas de orden. Ahora yo, por ejemplo, no sé, quisiera que a lo mejor esta segunda fila esté en la tercera, por ejemplo. Quiero cambiar esas dos filas. Bueno, otra vez podemos hacer lo mismo. ¿Qué voy a hacer aquí? Estoy poniendo estas flechitas como para ir separando. Lo que voy a hacer aquí ahora es cambiar la fila 2 con la fila 3. Entonces la fila 1 se va a mantener igual. 1, 0, 0, y voy a cambiar la fila 2 con la 3. Entonces la 3 ahora va a aparecer en la posición 2 y la 2 va a pasar a la 3. 6, 0, 4. ¿Se fijan? Esas se llaman operaciones elementales fila. ¿Ya? Esa es la primera operación que podemos hacer. Cambiar las filas de orden. La segunda operación elemental fila que podemos hacer es multiplicar toda una fila por un escalar k, un escalar distinto de cero. ¿Ya? No vamos a multiplicar filas por ceros, ¿ok? Porque eso no nos aporta nada. ¿Ok? Entonces, siempre que multipliquemos una fila por un número, tiene que ser por un número distinto de cero, sí o sí. Esa operación se denota así. F sub i y entre paréntesis k. I es la fila que van a multiplicar y k es el escalar por el cual lo van a multiplicar. ¿Ya? Puede ser un ejemplo. A ver, voy a borrar todo esto y voy a poner aquí un ejemplito de cómo sería esta operación. Imagínense que yo tengo la matriz 2, 3, 4, 6, 0, 1, 3, 8, por ejemplo. ¿Sí? Insisto, estas operaciones no tienen por qué ser con matrices cuadradas, puede ser cualquier matriz. Imagínense, voy a escribir ese 8 mejorcito. Ahí sí. Imagínense que yo la segunda fila la quiero multiplicar por 3, por ejemplo.
¿ya? Por alguna razón, no sé, a lo mejor yo quiero, necesito, por alguna razón, que insisto, más adelante la vamos a explicar, em, quiero multiplicar la segunda fila por 3. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, aquí lo que yo pongo es que a la fila 2 la voy a multiplicar por 3. ¿Se fijan? Entonces, la primera fila queda intacta. Va a ser 2, 3, 4, 6. Y la segunda fila completa, todos los elementos tienen que ser multiplicados por 3. Entonces, aquí va a ser 0 por 3, que es 0, 1 por 3, que es 3, 3 por 3, que es 9, y 8 por 3, que es 24. ¿Se fijan? Se dan cuenta que la segunda fila completamente fue multiplicada por 3. Entonces, esa es el segundo tipo de operación elemental que podemos hacer. ¿Ok? Podemos cambiar filas de orden y puedo multiplicar una fila por un número, que no sea cero. Acuérdense, este numerito por el que multiplicamos debe ser distinto de cero, sí o sí. Nosotros no multiplicamos por cero. ¿Ya? Por último, la última operación que podemos hacer mm, es la siguiente operación. Se denota de esta manera, ¿sí? Y básicamente es multiplicar la fila i por k y eso sumarlo con la fila j. ¿Se fijan? Eso es lo que me está diciendo. O sea, ahí lo que voy a hacer es a la fila i la multiplico por k. Obviamente, acuérdense que ese k es distinto de cero. Y eso se lo sumo a otra fila j. Ahí la i y la j deben ser distintas. ¿Sí? O sea, no puedo una misma fila multiplicarla y sumarla por sí misma. O sea, tienen que ser filas distintas. ¿Ok? Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo. Voy aquí a armar otra matriz. Otra matriz. Imagínense que yo tengo la matriz 6, 1, 3, 2, 4, 8. Entonces, por ejemplo, ¿qué podría yo hacer? No sé, imagínense, fíjese que acá yo tengo un 3 y aquí tengo un 6. Mm, Voy a intentar matar ese 6. Ese 6 de ahí lo voy a intentar eliminar, lo voy a hacer cero. ¿Cómo lo podría hacer? Bueno, si ese 3 yo lo multiplico por -2, me va a quedar -6. Y si ese -6 lo sumo con el 6 de arriba, me queda cero. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué operación podría yo hacer como para hacer ese 6 cero? Bueno, lo que puedo hacer es la fila 2 la multiplico por -2 y eso lo sumo con la fila 1. ¿Se fijan? Entonces, la segunda y la tercera fila quedan intactas. La que se modifica es la fila 1, porque ahí es donde voy a sumar. ¿Se fijan? Esta de aquí es la que se modifica. Entonces, ¿qué es lo que me dice eso? Todos los coeficientes de la fila 2 se tienen que multiplicar por -2 y esos numeritos se suman con los de la fila 1. Entonces aquí, 3 por -2 es -6. Y -6 más 6, 0. Y después aquí lo mismo. 2 por -2 es -4. Y -4 más 1, -3. Y me queda así. ¿Se fijan? Estas tres operaciones son las que nosotros llamamos operaciones elementales fila. Y van a ser súper importantes al momento de encontrar la inversa de una matriz. ¿Ya? Van a ser súper importantes. Vamos a jugar con estos tres tipos de operaciones y las vamos a ir combinando para poder encontrar la matriz inversa. ¿Sí? Entonces, vamos aquí a hacer un pequeño ejemplito. Fíjense acá dice ejemplo 7. Utiliza operaciones elementales filas sobre la siguiente matriz para transformarla en la matriz identidad de ser posible. O sea, fíjense el ejercicio interesante. Yo tengo esta matriz y la idea es utilizar un montón de operaciones elementales fila hasta que esa matriz nos quede parecida a la identidad. ¿Se fijan? Lo más parecida a la identidad posible. A ver, entonces vamos viendo. Aquí entonces yo tengo 1, 1, 2, 2, 3, 4, 3, 6, 7. Ya, queremos que esa matriz se parezca a la identidad. Entonces, a ver, ¿qué tiene la identidad? Primero aquí tenemos un 1. Ya, ese 1 lo tenemos listo. Pero acuérdense que aquí la identidad, acá abajo tenía 0, ¿se acuerdan? Teníamos 0. Ese de ahí tiene que ser un 0 y ese tiene que ser un 0. Chuta, ¿qué puedo hacer yo aquí? Bueno, podemos utilizar algunas operaciones elementales para eliminar eso. Por ejemplo, ¿cómo yo eliminaría ese 2 usando el 1? ¿Ya? Ese 1 va a ser como mi soporte, va a ser mi pivote. Yo ahí me voy a sentar y voy a intentar matar hacia abajo. Bueno, si yo la primera fila la multiplico por -2 y eso se lo sumo a la fila 2, voy a poder eliminar el 2, ¿se fijan? Entonces voy a hacer eso. ¿Qué voy a hacer aquí? A la fila 1 la voy a multiplicar por -2 y eso lo voy a sumar con la fila 2. ¿Ok? Entonces la fila 1 me queda intacta, 1, 1, 2. La tercera fila igual queda intacta, 3, 6, 7. Y la fila del medio es la que se modifica. Entonces todos los coeficientes de la fila 1 los multiplico por -2 y se los sumo a la segunda.
Entonces aquí va a ser 1 por menos 2, menos 2. Más 2, 0. 1 por menos 2, menos 2. Más 3, 1. 2 por menos 2, menos 4. Y menos 4 más 4, 0. Ya, fíjense cómo de a poquito esto se empieza a aparecer de a poquito, ¿no? Ahora vamos a intentar eliminar ese 3. ¿Qué tengo que hacer? La fila 1 la multiplico por menos 3 y le sumo la tercera. Entonces aquí voy a hacer a la fila 1, la multiplico por menos 3 y le sumo la tercera. Entonces la primera fila queda intacta, 1, 1, 2, 0, 1, 0, y ahora modificamos la tercera. Entonces aquí va a ser 1 por menos 3, más 3, 0. 1 por menos 3, y más 6, 3 positivo. 2 por menos 3, menos 6, y más 7, 1. Y me queda esa matriz. Ah, fíjense cómo aquí ya construimos la primera columna de la matriz de identidad. Siempre uno va, para hacer esto, vamos haciéndolo por columnas, no por filas. Se hace por columnas. ¿Se fijan? Así funciona el método, porque por filas es más complejo. Entonces tiene que ser sí o sí por columnas. Ya, ahora fíjense, ya terminamos con esa columna, entonces ahora tenemos que armar la segunda columna. Y me voy de alguna manera me voy a apoyar del uno que tengo al medio. ¿Se fijan? Entonces, con ese uno voy a intentar eliminar arriba y abajo. Y hacemos lo mismo. Entonces, aquí, ¿cómo elimino el uno que está arriba? Bueno, ese uno lo multiplico por menos uno y se lo sumo al de arriba. Entonces, aquí me va a quedar que a la fila 2 la multiplico por menos uno y eso le sumo a la fila 1. Entonces, fíjense que la segunda y la tercera fila quedan iguales. 0, 1, 0, 0, 3, 1. Y aquí va a ser 0 por menos uno, 0, más uno, 1. Fíjense que no se modificó ese uno, por eso es que uno va trabajando por columnas. 1 por menos uno, más uno, 0. Y 0 por menos uno, 0, más 2, 2. Ya, ahora tengo que eliminar ese 3. ¿Cómo lo hago? A la fila 2 la multiplico por menos 3 y le sumo la tercera. Entonces aquí me queda fila 2 por menos 3 más 3. Entonces la primera y la segunda quedan exactamente iguales y la tercera se modifica. 0 por menos 3, 0, más 0, 0. 1 por menos 3, más 3, 0. 0 por menos 3, más 1, 1. Ay, fíjense, estamos casi listos, casi que ya llegamos a la identidad. Lo único que me falta es eliminar el 2 que está arriba. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ese 1 lo multiplico por menos 2 y le sumo la primera. Entonces aquí, a la fila 3, la multiplico por menos 2 y le sumo la fila 1. Entonces la segunda y la tercera fila quedan intactas y la primera se empieza a modificar. Entonces va a ser 0 por menos 2, 0, más 1, 1. 1 por menos 2, 0, o sea, 0 por menos 2, 0, más 0, 0. 1 por menos 2, y más 2, 0. Y fíjense cómo aquí llegamos a la matriz de identidad. ¿Se fijan? O sea, lo que hicimos fue partir de esta matriz y aplicamos un montón de operaciones elementales filas hasta que llegamos a la identidad. En este caso, fíjense que solamente utilizamos las operaciones elementales del tipo 3. ¿Sí? Que son como multiplicar una fila por algo y sumarla con otra, ¿ok? No usamos ninguna de las primeras dos, ¿ya? Eso no significa que no se usen, o sea, muchas veces nosotros las usamos, solo que en este ejemplo yo no las usé, pero podría haberlo usado sin problema, ¿ok? ¿Se fijan? Entonces, así es como funcionan las operaciones elementales fila, ¿ok? Estas operaciones son súper importantes para poder encontrar la matriz inversa. Puede ser otro ejemplo muy sencillo, y con esto finalizo. Imagínense que tengo la matriz un medio, no, voy a poner lo siguiente. 6, 4, un medio, 9. Y el ejercicio es el mismo. Voy a tratar de hacer operaciones elementales sobre esta matriz para llegar a la identidad si es que se puede. Ya, entonces voy a tomar mi matriz, 6, 4, un medio, 9. Y lo primero que tengo que hacer es aquí tengo que tener un 1. Chuta, ¿cómo armo un 1? Ahí fíjense que ahí no tengo un 1, tengo un 6. Y para la matriz de identidad necesito un 1, ¿se fijan? Bueno, lo que podría hacer es, por ejemplo, esta fila, dividirla toda por 6, ¿verdad? Recordemos que teníamos una operación que me permitía modificar las filas. Podía multiplicarla por un número. Entonces, lo que yo podría hacer aquí es a la fila 1 multiplicarla por un sexto. Entonces, así ese 6 se va a transformar en un 1 y estamos bien.
Ya, pero fíjense que si hago eso, aquí me va a quedar una fracción, po, me va a quedar un 4/6. Y no es muy, es aburrido trabajar con fracción. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, me voy a aprovechar de la segunda fila. Fíjense que si yo la fila 2 la multiplico por 2, ¿cómo me va a quedar? La fila 2, la fila uno me va a quedar igual. Bueno, multiplico por 2, aquí me queda 2 por un medio, que es 1, y 9 por 2, que es 18. Ah, fíjense, acá tengo el 1. Ahí tengo el 1 que necesitaba. Ya, pero ese 1 yo lo tengo en la segunda fila, lo necesito en la primera. No importa, acuérdense que podemos cambiar filas. Tenemos una operación que me permite cambiar filas. Entonces voy a cambiar la fila 2 con la uno. O la fila uno con la 2, al final es lo mismo, ¿verdad? Entonces ahora, la segunda fila pasa al primer punto y la primera pasa al segundo. Y ahí sí me quedo. ¿Se fijan? Ahora sí, lo que voy a hacer es tratar de eliminar ese 6. Acuérdense, siempre vamos trabajando en columnas. Entonces ya tengo el uno y ahora tengo que eliminar el 6 de abajo. Entonces, ¿qué voy a hacer? A la fila uno la voy a multiplicar por -6 y eso lo voy a sumar con la segunda. Entonces la primera fila queda intacta y ahora va a ser 1 por -6 más 6, 0. 18 por -6, eso es -108. Y -108 más 4 es -104. Y me queda eso. ¿Ok? Ahora aquí tengo que tener un 1. Ah, bueno, simplemente multiplico la fila 2. La multiplico por -1 dividido en 104. Al hacer eso, la primera fila queda igual. Y la segunda va a ser 0 por -1 partido en 104, eso es 0. Y -104 por -1 partido en 104, bueno, menos con menos más. Y 104 dividido en 104 es 1. Y ahora tengo que eliminar el 18. Bueno, ¿qué es lo que hago? La fila 2 la multiplico por -18 y le sumo la fila 1. Entonces la segunda fila me queda igual. Y aquí va a ser 0 por -18, 0 más 1, 1. Y 1 por -18, -18 más 18, 0. Y ahí llegamos a la identidad. ¿Está bien? Entonces fíjese que este ejercicio fue más interesante porque aquí usamos todas las operaciones. Multipliqué filas por números, cambié filas de órdenes y además usé esta operación que me permite multiplicar una fila por un número y sumarla con otra. ¿Sí? Esas son entonces, insisto, las operaciones elementales fila y van a ser súper importantes cuando queramos hallar la matriz inversa. Más adelante en los próximos videos vamos a estar tratando de llegar a la inversa. Por el momento no sabemos calcularla todavía. ¿Ok? Lo único que conocemos son algunas propiedades y ahora hemos conocido las operaciones elementales. Todavía no llegamos a un método para encontrar la inversa, pero hacia allá vamos. Esa es la idea. ¿Ok? Bien, con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta me la dejan en los comentarios y nos veríamos ya en un próximo video. Que estén todos ustedes muy bien.